Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. Breve, concisa y la razón de la presentación de esta proposición de ley obedece fundamentalmente a tres motivos. El Partido Aragonés estuvo en la génesis del proyecto de Plaza. El Partido Aragonés, durante los años de andadura de Plaza, ha estado en el desarrollo y en los trabajos de atracción de inversiones, en los trabajos de negociación con compañías aragonesas para que se consolidaran y crecieran en Plaza, y el Partido Aragonés ha estado también proyectando internacionalmente esa imagen de una plataforma logística moderna y con enormes potencialidades a nivel nacional e internacional. Y también el Partido Aragonés hemos estado y vamos a estar siempre en ese apoyo decidido al liderazgo del Gobierno en dicho proyecto, como hemos hecho en la aprobación reciente de la ley que garantizaba una financiación de menos costosa y menos gravosa para los intereses de Aragón a través de la ley que amplía el capital en Plaza del Gobierno y, desde luego, como digo, rebaja los costes financieros de todo el gran proyecto Plaza. El contenido de la proposición, resumo. Primero, impulsar Plaza. Segundo, hay que seguir trabajando en la promoción exterior de esta gran plataforma logística. Tercero, hay que mejorar los accesos a la plataforma logística porque se generan enormes tráficos en horas puntuales, hay un enorme gasto también de combustible y hay tiempos perdidos y eficacia tanto en las empresas como en los trabajadores. Tenemos y queremos que el Ministerio de Hacienda, y se hace referencia en esta proposición, revise la cuestión del catastro. Hay algunas compañías internacionales que vinieron aquí y luego, cuando se subió el 33% el importe del IBI, pues se llevaron las manos a la cabeza pensando de que esto no estaba en los documentos cuando vinieron a instalarse, en este caso en Aragón. Queremos, además, que se haga una gestión eficaz, lógicamente, de un proyecto de esta envergadura, y también queremos que se busquen soluciones con quienes son los responsables, como es el Ayuntamiento y el Consorcio de Transporte, para el tráfico y, sobre todo, más que nada, los trabajadores que van a Plaza, que algunas cuestiones ha habido de estrangulamientos y frecuencias. Bien, a esta proposición se han presentado 5 enmiendas por parte del Partido Socialista, que, lógicamente, como son enmiendas normales, racionales y que van en la dirección y en ánimo de buscar un consenso de esta Cámara para este proyecto, consenso que no debe perderse, aceptaremos las enmiendas con algunos matices y entregaremos a la señora letrada el texto consensuado. Pero no hay que aislar Plaza de lo que en estos últimos 15 años ha conseguido Aragón con su posición logística. Hoy en Aragón los datos no es solo Plaza, estamos hablando de todo el conjunto logístico de Aragón, todo el clúster logístico, como se llama en algún estudio a los que me voy a referir. Estamos hablando de un impacto del 4,5% del PIB, estamos hablando de más de 850 compañías en Aragón, estamos hablando de Fraga, Teruel, estamos hablando de Huesca y otros hubs logísticos como Mercazaragoza, el Parque Tecnológico del Reciclado, la propia Ciudad del Transporte. Estamos hablando de un Aragón que tiene un foro de referencia logístico internacional, estamos hablando de un Aragón que tiene una feria de referencia, estamos hablando de un Aragón que tiene una formación del más alto nivel internacional con los acuerdos con el MIT, y estamos hablando de un Aragón que tiene en Elita un centro nacional de desarrollo de logística y TIC. Luego, el hub de la plataforma logística se complementa con estas cuestiones, con la Universidad de Zaragoza y con otras entidades financieras, y al final, como digo, tenemos que seguir apostando. Para algunos que amamos y vemos y nos alegramos mucho cuando se crean puestos de trabajo, hoy ha sido un mal día al ver una noticia en un periódico local donde se hablaba de que una empresa pues había decidido instalarse en otro lugar de España. Lógicamente, lo que nos hemos dedicado a captar inversiones o a intentar atraer inversiones a Aragón, esto es un porcentaje difícil. A veces intentas 10, captas una, a veces intentas 20 y no captas ninguna. Yo termino ayudando a sus señorías, pidiendo que apoyen esta proposición para que haya una propuesta conjunta de esta Cámara y
si me permite, señor presidente, como he empezado más tarde por beber agua, me voy a referir y me lo he traído el libro. La plataforma logística de Zaragoza, señorías, la plataforma logística se comenta en todos los grandes cátedras de transporte y logística del mundo. Y Zaragoza, que tiene los mismos habitantes que Rotterdam y no tiene puerto, Zaragoza, que tiene los mismos habitantes que Panamá, el área del canal de Panamá y no tiene canal, Zaragoza, que tiene un aeropuerto que era el último de carga de España, que solo gestionaba el 1% de carga, y ahora 86.000 toneladas en el año 14 de las 680.000 de España, el 13% de toda la carga. Zaragoza es algo más, como se recoge, como digo, en las publicaciones extranjeras. Apoyen la proposición de ley y otro día ya me regalará algo. Gracias, señor consejero. Perdón, consejero. Gracias, señor Aliaga. Tiene la palabra el Grupo Socialista para las enmiendas presentadas.